Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a tener hoy es, anótenlo ahí, se llama convicción, compromiso y carácter. ¿Cómo se llama? Convicción, compromiso y carácter. Muy bien. Son tres cosas que son necesarias, es como una trinidad, digámoslo así, cuando se trata de servir a Dios, de hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces, hay alguna frase muy, muy importante, muy especial que dice, la convicción que tengamos en algo nos llevará a comprometernos con ello. Si tú tienes una convicción de algo, va a haber un compromiso en tu vida, ¿cierto? Si hay algo que te mueve, por ejemplo, tú estabas convencido de que querías ser un ingeniero, ¿a qué te llevaba eso? A tener un compromiso con tu carrera, a estudiar, a madrugar, a hacer tus trabajos y a hacer lo que necesitabas hacer para obtener tu título. ¿Estamos de acuerdo? Igual en cualquier situación, en cualquier actividad que tú hagas y tengas la convicción, pues eso nos va a llevar a tener ese compromiso. Y otra cosa es que nadie se compromete si no está convencido de algo. Usted nunca se va a comprometer si usted no está convencido de lo que quiere hacer o de lo que va a hacer. Por eso es importante conocer y tener primero ese convencimiento. El compromiso producirá carácter. Entonces, ¿qué dice? La convicción produce compromiso. Y el compromiso nos lleva al carácter. El compromiso producirá carácter en nosotros para permanecer y realizar nuestras convicciones. O sea, que arrancamos primero con una convicción. ¿Cuál es nuestra convicción hoy en día? ¿Cuál es tu convicción como creyente? Que Cristo murió por nosotros y que nos dio un mandamiento y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hacer esto por todo el mundo, o sea, ir por todo el mundo. Esa es una convicción. Si usted la cree y usted la tiene en su corazón, usted se va a comprometer con este proceso. Los que estuvieron en la clase anterior, que imagino que fueron todos, acerca del río de Dios. ¿Recuerdan el río de Dios? ¿Cómo qué? Era ganar, consolidar, discipular y enviar, ¿cierto? Eso tiene que generar en nosotros, primero, una convicción personal. Comprometernos a esa visión y esa misma visión, durante esa visión, nos va a desarrollar un carácter. Vamos a buscar Filipenses 1:6 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo estaba convencido de la labor que Jesús le había encomendado. Filipenses 1:6 y dice así: estoy convencido de esto. Mire cómo hablaba Pablo: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ustedes son la obra de Dios. Y si Dios te llamó y empezó a hacer una obra en tu vida, Él la va a terminar. La va a terminar. Puede que usted a veces haga su berrinche, su rebeldía y en ocasiones pare el proceso, pero tarde que temprano Dios va a cumplir ese proceso. Obviamente no nos podemos quedar diciendo, no, es que como Él va a cumplir el proceso, en algún momento lo cumplirá. Ojo, que de pronto puede ser muy tarde y usted no tenga otra oportunidad para realmente hacer lo que debe hacer. Él la va a ir perfeccionando. Y mire, Pablo, incluso él estaba comprometido y convencido de esto que escribía a través de la inspiración del Espíritu Santo. Él estaba persuadido. En otras palabras, estoy convencido, tengo la convicción, ¿sí?, de que Jesús, que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Eso es lo que tú tienes que pensar. Dios empezó una obra en ti y no te va a dejar inconcluso, no te va a dejar apenas con los cimientos y las bases. Él te va a hacer un edificio y tu vida va a ser prosperada, tu vida va a ser sanada, tu vida va a ser libertada, porque Él es el que va a hacer esa obra en ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es como la plantea el Señor. Siempre se conoce de que yo estoy convencido porque por el carácter que adquiero, ¿cierto? Lo que te decía ahora, cuando estás convencido de que lo que quieres ser es un médico o una enfermera o no sé, la profesión que tú quieras, ¿cómo lo demuestras que estás convencido?
porque te comprometes, ¿cierto? Les ha tocado, yo me recuerdo en la universidad que uno estudiaba con compañeros que, bueno, ¿y tú por qué estás estudiando? Yo estudié química, ¿por qué estás estudiando esto? No, es que mi mamá, mi papá fue ingeniero, mi papá fue, y quieren que yo estudie esto. ¿Ustedes creen que en él había convicción? ¿O en esas personas? Nunca. Por lo que no hay convicción, no hay compromiso, ni se desarrolla un carácter. Igual el matrimonio, exacto. Si no hay una convicción de que estás enamorado, de que quieres a esa persona, nunca va a haber un compromiso y menos va a haber un carácter, porque en el matrimonio sí que se desarrolla el carácter, ¿cierto? Porque hay pruebas muy duras, hay pruebas muy difíciles, hay momentos que usted quiere tirar la toalla, porque no es fácil. Dos culturas que se criaron aparte, crecieron con diferentes costumbres, se tienen que someter a convivir en un mismo lugar. Entonces el uno aprieta la crema dental por aquí abajo, el otro la aprieta de arriba y pelean por eso. El otro pone el cepillo de dientes boca arriba, el otro boca abajo, el otro pone el papel higiénico que desenvuelve por aquí y el otro que desenvuelve por abajo, y se arman unas peleas por unas tonterías, y eso tiene que formar un carácter, tiene que formar esa convivencia y ese tiempo, formar en nosotros eso. El compromiso es una obligación contraída voluntariamente. ¿Se escuchan? El compromiso es una obligación adquirida voluntariamente. O sea, ¿cómo así? ¿Algo voluntario es obligatorio? Sí, cuando realmente hay un compromiso contigo mismo. Es más, el que se compromete, por ejemplo, dice, bueno, yo me voy a meter al gimnasio y voy a adelgazar y voy a bajar de peso y voy a tener tremendo físico. Se comprometió, se convenció, se compromete, ¿y qué? Y termina cumpliendo. Otros, ¿qué? Desistimos muchas veces, ¿cierto? O no se nota. Bueno, o a veces ni arrancamos haciéndolo, ¿no? Pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber una obligación que es obligatoria, pero es voluntaria. Ay, ¿a usted quién lo obliga a ir al gimnasio? Ah, no, pues a mí me gusta. ¿A usted quién lo obliga a estudiar? No, nadie, pero es que yo estudio. ¿A usted quién lo obliga a ir a la iglesia? No, nadie. Pero es que tengo mi compromiso. ¿Cómo así que vas a ir para esa academia? Qué pereza, quédate descansando. No, es que para mí es una obligación voluntaria. ¿Sí entienden esa parte? Es un compromiso, y con Dios tenemos que dejar convencernos y comprometernos de una forma obligatoria, pero es mi decisión voluntaria. Y eso es lo que queremos, que ese tema de convicción, compromiso y carácter quede muy claro en nuestras vidas. Ustedes van a tener grupos, porque si están aquí en la academia es porque van a tener grupos. En algún momento van a tener sus discípulos. Igual que en los grupos, debemos adquirir obligaciones que nos lleven a ser constantes y perseverantes en algo. ¿Cuántos de ustedes han iniciado cosas y nunca las continuaron? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros empezamos con una meta? Bueno, voy a hacer un estudio virtual, voy a hacer esto, y arrancan el curso, 2 semanas muy juiciosos y... ¿cierto? O inscritos en las matrículas en enero para estudiar inglés, ¿cierto? Y llegó junio y ya me salí. Entonces no continué. ¿Por qué? Porque no falta ser constante y ser perseverante en algo hasta terminar la obra en la que Él nos llamó. Usted y yo vamos a estar en grupos. Mire, no es por algo que nosotros hemos pasado pruebas aquí en la iglesia, ¿cierto? Cuando empezamos, la vez que hubo el incendio, que se quemó todo, y uno decía, no, pero ¿será que es que Dios no quiere que hagamos esto? Y uno podría desistir y tirar todo y decir, no, que va, eso es una señal de Dios. No sigamos, cerremos y chao. Hay gente que avanza, hay gente que tropieza, hay gente que por más que usted le enseñe, por más que usted ore, lo acompañe, vaya a su casa, trasnoche con ellos, se preocupe, a veces son muy difíciles. Pero por eso tenemos que desmayar, ¿no? Hay que seguir pagando el precio. Hay que tener esa convicción y dando hasta donde más podamos, ser perseverantes para terminar esa obra. Una palabra aquí, la perseverancia y la persistencia, que son muy similares. La perseverancia y la persistencia
son el resultado del compromiso en algo. Si tú tienes un compromiso, habrá persistencia y perseverancia. Siempre que haya un compromiso, puede ser con tu trabajo, puede ser con tu familia, puede ser con tus hijos, siempre habrá un compromiso. Por ejemplo, hoy en día muchas parejas se separan, muchos hogares se dividen y pocos son los hombres muchas veces que, teniendo la libertad, porque también se da el caso que la mujer se separan y entonces la mujer dice no vas a volver a ver a tus hijos. Entonces se los niega, se los esconde. Pero aquellos que tienen la libertad, ¿cuántos papás abandonan a su hijo? Se divorciaron de la esposa, pero también se divorciaron de los hijos y jamás volvieron a ver a sus hijos. Pero cuando hay realmente un compromiso, son esos papás que están desesperados porque llegue el fin de semana para quedarse con sus hijos, para sacarlos a pasear, para jugar con ellos, para compartir. Pero tiene que haber una convicción y un compromiso para que eso suceda. Pablo, había algo bien tremendo. Pablo no era perfecto. Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero sigo esa obra del perfecto, de la perfección, ¿cierto? Pablo, aunque era uno de los más tremendos apóstoles, yo diría que era perfecto. O sea, si lo vemos humanamente como nosotros, Pablo era perfecto, pero aún ni siquiera él se consideraba perfecto, porque él siempre iba luchando por más, iba buscando más y siempre quería encontrar ese premio que va a estar al final de la meta. Usted puede recibir los desengaños que sea, puede llegar a tener en un grupo súper discípulos atentos, discípulos que crecen, que avanzan, otros que no. Pero ¿quién te va a dar el premio? Dios te va a dar ese premio de tu perseverancia, de ese desgaste que muchas veces es cansado, o sea, hay cansancio, pero Dios es el que te va a permitir esa meta. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:12. Y es lo que le estaba diciendo Pablo, que era lo que él hablaba de esa perseverancia. Y dice, no es que ya lo haya conseguido todo. Y lo dice Pablo, el mayor apóstol, que escribió casi creo que el 80 o el 70% del Nuevo Testamento. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él entendía que Jesús lo alcanzó a él y le dio la salvación, pero que él también tenía que alcanzar a otros para llevarles la salvación, para darles una vida diferente, una vida feliz, una vida totalmente renovada. Y dice, siendo Pablo, no soy perfecto, ni creo que he logrado todo, pero sigo adelante a esa meta que Jesús me llamó, que Dios me puso, en la cual había que perseverar y ser persistente. Pablo estuvo en la cárcel muchas veces. Cierto que cuando alguien está en la cárcel normalmente es porque debe estar avergonzado del delito que cometió. ¿Cierto? Si es un asesino, está en la cárcel. No, pues sí, está en la cárcel porque maté a alguien, porque robé, porque violé, no sé. Pablo era encarcelado por hablar de la palabra de Dios. Pero él decía que él no se avergonzaba, porque antes era un deleite estar defendiendo la palabra de Dios y aún estar encarcelado. Y desde la cárcel escribió la mayoría de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y dando esfuerzo, dando ánimo, levantando a la gente, a las iglesias, estando incluso en la cárcel. Tremendo, ¿no? Esa perseverancia y que ninguna situación lo bloqueaba o lo tumbaba. Tener convicción, compromiso y carácter es comenzar algo, darle continuidad y concluirlo. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Por eso esto quiero aunque suene repetitivo, quiero que nos quede aquí en la cabeza. Convicción, compromiso y carácter. Porque usted y yo necesitamos esas tres cosas para poder iniciar las labores que tenemos que hacer en Dios, para empezar, para estar orando, para estar buscando la palabra, para leer la Biblia, para asistir a la academia, para venir a la iglesia, luego para poder evangelizar, para poder ayudar a otras personas, hacer nuestros grupos en casa,
y seguir consolidando y seguir haciendo el ciclo. Necesitamos tener toda esa convicción, todo ese compromiso para poder salir adelante con todo esto. Dios es un Dios de metas. El hecho de que usted no llegue todavía a algo no significa que usted deba parar o que no deba continuar. Es posible que a veces empezamos, hacemos tareas, quisiéramos tener y estar en otro nivel, pero las cosas muchas veces no se dan en ese momento, pero eso no quiere decir que vamos a parar, que vamos a dejar de hacer las cosas. Hay que seguir luchando, trabajando, perseverando, como decía Pablo. Pablo evangelizó toda Asia, evangelizó muchas regiones: Corinto, Tesalónica, Efesios, en Filipos. Y aún decía: todavía no he terminado mi obra, sigo adelante, porque no he alcanzado todo. Y a nosotros nos queda ese ejemplo. El servicio requiere carácter. Si quieres, anótelo ahí. El servicio requiere carácter. Si nosotros queremos servir a Dios, para poderlo hacer necesitamos carácter de parte de Dios. Ustedes recuerdan, no sé en la historia si algunos recuerdan cuando Moisés fue a decirle al faraón que los dejara libres para ir a ofrecerle sacrificio. Faraón les dijo: ustedes quieren servir porque están ociosos. Entonces, ¿qué dijo? Como quieren estar ociosos, les va a tocar ahora, aparte de hacer los ladrillos, conseguir la paja para poder meterle a los ladrillos. Porque a los ladrillos se les echa paja o se les echaba paja. ¿Para qué? Para que diera amarre, ¿cierto? Para que no se fracturaran tan fácil. Y les tocaba ya cogerlos porque según el faraón ellos estaban ociosos, como no tenían nada que hacer, se querían ir a adorar a Dios. Pero ellos lo que querían hacer era obedecer a Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 hasta el 12. Y empezamos en el 8, dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Quién aún aquí se avergüenza de dar testimonio del Señor? Déjelo ahí en su corazón, pero téngalo presente. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, de Pablo mismo, que por su causa soy prisionero. Estaba en la cárcel por causa de hablar del evangelio. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Ayer sucedió algo muy tremendo, porque nosotros hemos tenido amigos y teníamos antes amigos, empresarios, gente conocidos de hace tiempo. Y hace tiempo no hablábamos con uno de ellos. Ayer se comunicó Marcela con el hijo de uno de ellos. Somos tan amigos, o éramos tan amigos, que mis hijos le decían a ellos tíos, y los hijos de ellos nos dicen tíos a nosotros. Y vimos algo, pues algo que él compartió, me envió un mensaje con algo de que si quieres ser rico, paga no sé dónde, que van a hacer unos ritos y unas cosas. El muchacho está como obsesionado con ser rico. Mi esposa lo llamó, le dijo: mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame qué es eso. Él más o menos le dijo, mi amor, mucho cuidado, porque normalmente esos son para hacer pactos con el diablo. Aparte de eso pueden ser estafas también y cosas de esas. Y pasado un momento recibimos la llamada del papá de él, el amigo, y le habló de una forma muy grosera a mi esposa. Y le dijo: yo no quiero saber de ustedes, nunca jamás. Y mi esposa decía: pero ¿por qué nos hablas así? ¿Qué te pasa? Cálmate. Y él le decía, no, es que no quiero y no me voy a calmar y nunca jamás quiero saber nada de ustedes. Quedó la cosa así. Después Marcela se sintió muy mal, lloró, todo el cuento. Gracias a Dios, pues la palabra siempre lo levanta a uno, y le mostraba un versículo donde dice que seremos vituperados por su causa. Entonces él dice que desde que nosotros nos metimos a esa hijo de tantas religión, cambiamos mucho. Entonces ahora, por no hacer lo malo con ellos, como lo hacíamos, que nos emborrachábamos y hacíamos de todo, y ahora no lo hacemos, entonces ya venimos a ser enemigos y maltratados y tratados de la forma que no es. Pero Dios lo escribió, Dios lo advirtió. Mucha gente nos repudiará porque no hacemos lo malo que hacíamos antes con ellos, ¿cierto? Y volviendo al versículo que estábamos ahí, dice
Pues Dios, no, pero vamos al 8 otra vez, un momentico que no lo había terminado, devuélvete. Dice, al que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Que nos trataron de evangélicos, pues, gloria a Dios. Que es que nos lavaron el cerebro, y muy bien lavado, porque ya no tenemos tantas cucarachas en la cabeza, ¿cierto? ¿Cuántas cucarachas, cuántos pensamientos de negatividad, de rechazo propio, de falta de amor propio teníamos, ¿cierto? Y Dios viene, nos levanta, nos limpia esos pensamientos y de verdad Dios nos hizo, nos lavó el cerebro, ¿cierto? A Emel le quedó más limpio, le brilla y todo, pero nos lavó, nos limpió, ¿cierto? 9, vamos al 9, menos mal tenemos gente que nos colabora aquí con... Ok, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida ¿qué? Santa. Dios te llamó a una vida santa. Nos llamó a esa vida santa delante de Él. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. O sea, quiere decir también de que aunque nos llame a una vida santa, no es que seamos santificados y justificados porque somos santos, sino porque Él mismo nos dio esa vida y nos concedió esa determinación por su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mire, Dios te tenía planeado desde antes de que tú nacieras. Es más, desde antes de que fundaran el mundo, lo hicieran, ya Él nos tenía programados en su momento. Por eso cuando resulta que, ay, es que a esta mujer pasó, una niña, la violaron, no sé qué, tuvo un bebé. ¿Ustedes creen que ese bebé estaba planeado en la mente de Dios? Estaba planeado. Mire, Salomón era el hijo de David y fue hijo ¿de quién? De la mujer con la que él adulteró. No fue el primero porque ese primero murió, pero el segundo Dios permitió a través de esa mujer que naciera Salomón. Y nació. Y fue uno de los grandes, el rey más sabio, más rico en toda la historia del mundo. Dios tiene planeado, por eso una vida no se puede. Hoy en día están aprobando y que el aborto y que bueno y que legal, por allá andan muriendo personas, niñas, operándose abortos legales y se están quedando en el quirófano. ¿Por qué? Porque nos estamos tomando autoridad como si fuéramos dioses o Dios para decidir ese tipo de cosas. ¿Estamos claros ahí? Ese iba hasta donde está el 12, ¿cierto? Ok, vamos al 10 por favor. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Destruyó a quién? Jesús a través de su muerte destruyó a quién? A la muerte, ¿cierto? Y sacó, dice, a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Siguiente, 11. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. 12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Yo sé quién he creído. Por eso no nos avergonzamos de este momento. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Otras versiones dicen que tenemos fe o que tiene fe de que Él nos está atesorando y guardando lo que nos va a dar al final. Como les decía en la clase anterior, en el cielo habrá algún tipo de moneda o riqueza que se va a comprar y podemos comprar y gastar porque Dios mismo dice que nos hagamos tesoros en el cielo, ¿cierto? Y eso depende de cómo tú trabajes, cómo hagas, cómo actúes aquí en la tierra. Allá vas a tener tus premios, tus coronas y tus tesoros para que hagas lo que Él tiene planeado para ti. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. Bueno, vamos a hablar algo aquí, dice, debemos formar carácter ¿para qué? ¿Para qué debemos formar carácter? 1, si quiere anótelo. ¿Cómo debemos formar carácter para 2 puntos? Vamos a ver para qué tenemos que formar el carácter. Y carácter no es mal genio, no es el que grite más duro, no es el que alce la voz y él sea más bravo, no. Dice carácter para, primero, amar cuando no fui amado.
Tú tienes que tener ese carácter y desarrollarlo. Pero es que nadie me quiere, es que nadie me entiende. Es que pobrecito de mí, a mí me dejaron abandonado chiquito, yo no conocía a mi papá, no conocía a mi mamá. Dios te ayuda a desarrollar ese carácter. Ya te liberó, ya te perdonó, ya te levantó, te ha dado todo el amor que necesitas para que tengas ese amor cuando no fuiste amado. Segundo, proseguir en medio de tormentas. ¿Cuántos de ustedes pueden tener tormentas en este momento? Dificultades, que no se da lo que quieren, que no pudieron estudiar este semestre, que el trabajo se acabó, que la herencia que esperaban no llegó, que el viaje que habían planeado tanto se frustró. Pero aún ese carácter de Dios nos da para que sigamos en medio de esas tormentas. Que aún tu pareja, tu relación con tus padres o con tus hermanos o en tu trabajo en cualquier momento no es la mejor. Tenemos que proseguir, tenemos que ir en medio de esas tormentas. Tercero, otro para qué formar carácter, para permanecer en una célula a pesar de los problemas. Puede que tú tengas situaciones y se van a presentar, porque no falta el conflicto, no falta el discípulo que, ay, es que alguien dijo esto y me sentí mal, y entonces hay que ir a sobarlo, ¿qué te pasó? O bueno, no falta el problema, no falta, porque somos humanos, ¿cierto? Y no falta la reacción de alguien que no esté conforme en alguna situación y tengamos que tener permanecer ahí constantes a pesar de los problemas. Otro punto, ¿para qué tener carácter? Para terminar la carrera universitaria que inicié, por ejemplo. Tú arrancaste una carrera, esto que es la academia es una carrera de Dios, para conocer de Dios. Entonces arrancas en el primer nivel, estamos en el segundo bimestre, nos falta que el tercero y el cuarto, pero ahí están, ¿cierto? Juiciosos, prácticamente los que empezaron, uno que otro no ha continuado por alguna dificultad, pero es perseverar. Yo sé que a veces estamos cansados, salimos de trabajar, de hacer muchas vueltas, pero este tiempo es para tenerlo con Dios y para aprender. Eso nos forma carácter. Vivir feliz en un matrimonio que durará toda la vida. Tienes que tener carácter, tenemos que tener carácter. Van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones en las que tú vas a decir, no más, yo aquí me salgo de la barca, pero tú tienes que entender que te casaste y es para toda la vida, si quieres agradar a Dios. Que hay que limar los problemas, que hay que saltar los problemas, que hay que ir adelante, solucionar lo que se enfrente, hacer todo lo posible antes de decir no puedo más. Entonces carácter necesitamos también en esto. Para ofrecer y no demandar. Hay que tener carácter. ¿Te acuerdan lo de ofertantes y no demandantes? ¿Cierto? Y demandantes. Tienes que ser un ofertante, alguien que dé, que no siempre estés tirando la mano para pedir, que estés tirando la mano también para dar, para aportar. Uno no solamente aporta con dinero, uno aporta con su tiempo, con un tiempo que usted escucha a otra persona, con una ayuda en algún área que tú sabes, tienes un conocimiento y alguien necesita de ti, tú puedes brindarle ese conocimiento. Eso es dar también, ¿cierto? Una vez les decía, creo que fue en el retiro, que nosotros cuando damos tiempo a alguien, ¿qué estamos dando? Vida. Tú tienes la vida, tú das la vida. Y decía, Jesús da la vida por sus amigos. Pero él fue el único. Yo creo que usted hoy en día no se va a hacer fusilar por sus amigos. Y ya él pagó el precio en la cruz y no hay ningún sacrificio mayor que ese. Pero cuando tú le dedicas tiempo a alguien que necesita de tu ayuda, que necesita un consejo, que necesita algo de ti, tú le estás dando tu vida. Porque tu vida se mide ¿en qué? En tiempo. Y ese tiempo que le dedicas no lo vas a recuperar, pero lo estás regalando, se lo estás aportando a alguien para que mejore su vida. Cristo nos hace libres de complejos, pero Él no se compadece de nosotros porque tengamos complejos. Él nos libra, nos hace libres, pero no nos va a estar toda la vida. Ay, venga, mijito, que es que de verdad que es que usted como es tan rechazado toda la vida. Venga, lo seguimos. No, ya superaste, yo te levanté, yo te bendije, cambié tu vida.
pero no vamos a seguir andando y, digámoslo así, sobando los complejos, porque ya Él nos hizo libres. La autocompasión muchas veces es una excusa para no formar carácter. Entonces yo no formo carácter porque, no, es que yo soy muy tocado, es que yo soy muy mimado, es que yo soy muy rebelde, es que yo soy así, es que yo nací así, es que así hablo yo y todos creen que estoy bravo, pero es que así soy yo, ¿cierto? A veces nos pasa, pero debemos formar ese carácter. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Dice así: he sido crucificado con Cristo. ¿Quién hablaba ahí? Pablo le escribió a los Gálatas. Entonces le dije, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Eso qué quiere decir? Mi vida, mis anteriores deseos y todo lo que yo hacía, yo ya lo crucifiqué en la cruz. Ahora soy una nueva criatura, soy una nueva vida, y por eso vivo ¿para quién? Vivo para Cristo. He sido crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, ¿para quién lo vivo? Por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Por eso nuestra vida cambia y nuestra vida es otra, porque ya tenemos que vivir es para Él, agradecidos de que nos limpió, nos perdonó. No importa lo que tú hiciste, no importa lo que hicimos en el pasado, Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió. Entonces, ¿a quién debemos servir? Nuestros miembros, ¿a quién deben servir? A Dios, para agradarle, para agradecerle y hacer todo lo correcto. Cristo nos amó y lo demostró al morir por nosotros. Su compromiso lo llevó a entregarse hasta la muerte. ¿Qué tan comprometido estuvo Jesús con la misión que el Padre le dio? Hay que salvar a la humanidad. Mire, Jesús en ese momento del monte le dijo a Dios: Señor, si es posible, si hay otra forma de hacerlo, aparta esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil? Ahí le dolió. El Rey de Reyes humillado, azotado, callado, sabiendo que en el cielo los ángeles se arrodillan, le sirven, los ancianos lo adoran, y el venir a la tierra a humillarse solamente para pagar el precio de tu pecado y mi pecado. No fue fácil. Y hasta quiso abortar la misión en su carne o en su ser, sintió ese dolor, pero le dijo a Dios: no, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Se entregó hasta la muerte. Filipenses 4, del 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, porque antes había hablado acerca de una ofrenda y le hablaba a los filipenses. Y digo, no digo esto porque esté necesitado, decía Pablo. Dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. ¿A estar qué? Satisfecho. ¿Y qué dice el 12? Sé lo que es vivir en pobreza, decía Pablo. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo sabía estar feliz en cualquier situación. Usted puede que tenga una situación contraria y difícil, pero así como Pablo decía, tienes que aprender a vivir en escasez. Pero muchos de nosotros, mientras tenemos todo, las deudas están pagadas, el arriendo está al día, me doy los gustos que quiero, todo es una maravilla. Pero llega el momento en que algo falló, algo se descuadró y nuestra vida se tiró al piso, se nos desequilibró, nos entró la depresión. Entonces, ¿dónde estaba puesta nuestra confianza? Nosotros nos tocó vivir muchos años de escasez, de tener a Isabela pequeña y tener comida, un almuerzo solo para ella, y nosotros mirándonos, pero que la niña comiera, porque no había, y había que ser feliz aún en esa situación. No es que estemos mandados a vivir esa situación, pero si llega una situación, no podemos dejarnos caer
estar alicaídos porque algo sucedió. ¿Sí o no? Estar bien cuando todo está perfecto es muy fácil, pero pasan cosas. 4:13. Todo lo puedo ¿en quién? Cristo que me fortalece. Tu fuerza es Él. Él es nuestra fuerza. Sea lo que estés viviendo, sea la situación por la que estés pasando, la fuerza nos la da Dios mismo, Jesús, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, porque Él es nuestra confianza. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero porque en el banco hay plata, porque en el bolsillo hay plata, pero cuando no hay que, también hay que confiar en Él, también hay que seguirlo y esperar todo lo que Él tiene para darnos a nosotros. No importa cuál sea la situación, hay que aprenderlo, sea en la escasez, sea en la abundancia. Y vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y ojo que quiero aclarar algo aquí. Cuando yo estaba hace muchos años en una iglesia que era de gracia, ellos usábamos este versículo para decir que la salvación no se perdía. Pero hay una gran diferencia en lo que dice el versículo en cuanto a que el amor de Él es tan grande hacia nosotros que nada lo quita. Pero eso no quiere decir que si nosotros hacemos lo que queramos, pues vamos a estar libres de todo mal, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Vamos al 37. Saltemos al 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos hasta el 30, ya derecho hasta el 38. Dame el 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes nos podrán separar, en el 39, del amor de Dios que es en ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo les decía en estos días en un tema que veíamos lo del endemoniado gadareno. Por muy endemoniado, porque ese sí estaba endemoniado. Dice que tenía legiones. Y una legión de ejército, según el ejército romano, son alrededor y un poco más de 6,000 soldados. ¿Te imaginas un hombre con 6,000 demonios? Tenía un poquito de demonios. Pero ni aún todos esos demonios que habían en ese hombre impidieron que él cayera de rodillas y se postrara delante de Jesús. Por eso dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios. Él nos ama por encima de toda situación. Y nunca te va a dejar de amar. Pero llegará el momento, si tú no haces lo que debes hacer, de agradarlo, de seguirlo, que tal vez Él te pueda decir en algún momento, no os conozco, hacedor de maldad. O sea, eso no nos da seguridad, porque ese es un versículo que toman mucha gente que habla de la gracia como tal, de que nunca nos va a pasar ni nos vamos a separar de Dios, hagamos lo que hagamos, y eso no es así, ¿sí? Ahí dices que Él siempre nos va a amar por encima de todo. Tener carácter es dar fruto, no solo tener dones. Hay gente que tiene dones, ¿cierto? Y usted puede tener el don de sanidad, puede tener el don de lenguas, puede hablar muy lindo, entonces hay un momento de ministración y alguien te toca y tú sientes la presencia de Dios y uno habla en lenguas, el otro es sanado o tiene ese don. Pero lo que realmente habla delante de Dios son los frutos y no solamente los dones. Son los frutos, porque dice la palabra, por sus frutos los conoceré. ¿Cómo nos conocen a nosotros que somos hijos de Dios? Por los frutos que damos. E incluso por eso muchas veces y la misma familia nos dice, y usted no puede ser el cristiano, y usted no es el que va a la iglesia, porque no falta que en algún momento se nos salte la chispa, ¿cierto? Y la gente siempre está pendiente cuando fallaste, cuando hiciste lo que no debías hacer, o por algún lado te meten la espinita, ¿cierto? Usted no es pues el cristiano, el no sé qué. Y siempre es tratando de hacerlo, de sacarnos como el clavito, como se dice. Entonces siempre tener carácter es dar fruto del Espíritu Santo.
Somos conocidos es por sus frutos, no solo por sus dones. Conclusión, voy a leer aquí una conclusión que dice, permanecerás en algo según tu convicción. ¿Ustedes por qué asisten a la iglesia? Quiero escuchar a alguno. ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo personalmente vengo es por adquirir más conocimiento y, lógicamente, por buscar el reino de Dios. Porque quieres buscar el reino de cielo, pero te estás convencido, si vienes a este lugar, es porque estás convencido que aquí lo estás encontrando y lo estás conociendo, ¿cierto? Entonces esa es la convicción. Siempre que estamos convencidos, entonces nos comprometemos con aquello que nos convencemos. Y el carácter siempre saca lo mejor de ti si crees que realmente Dios tiene un llamado para tu vida. O sea, si tú sientes que Dios te ha llamado a aprender a llevar su palabra, Él te va a formar y te va a dar cada vez más sabiduría y va a formar ese carácter en ti. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hay que tener? Convicción, compromiso y carácter. Muchas gracias. Bendecidos todos. Ahí puedes cortar. Bueno, si quiere, parece un